Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Se acaban de cumplir 35 años del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Bolivia. El 11 de enero de 1983, las dos naciones decidieron reanudar sus relaciones diplomáticas, continuar en ese acercamiento entre dos naciones hermanas latinoamericanas, después de que en 1964 el gobierno de Bolivia decidiera romper por presiones de Estados Unidos las relaciones con Cuba. De lo que han significado estos 35 años de restablecimiento de relaciones, de lo que son hoy las relaciones entre Cuba y Bolivia y también de lo que está ocurriendo ahora mismo en el hermano país, estaremos conversando en nuestra mesa redonda de hoy con el excelentísimo señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Ramón Quintana, a quien tengo el placer de darle la bienvenida acá en el estudio de la mesa redonda. Muchas gracias, Randy, y un honor participar de tu programa. Un saludo al pueblo cubano, a un pueblo que Bolivia lo quiere de manera entrañable. Bueno, pues estaremos hablando con Juan Ramón sobre diversos temas. Yo les propongo que ustedes nos acompañen, va a ser una interesante conversación acá en este programa de nuestro jueves y que sin duda nos va a acercar también un poco más a un país hermano como Bolivia. A nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno, en especial a nombre de Evo, expresar nuestra admiración al compañero, hermano Fidel. Para mí Fidel sigue siendo el hombre de las gestas libertarias para América y el mundo. Nunca había conocido un hombre tan solidario con los pueblos del mundo. Es el ejemplo de solidaridad, Fidel. ...35 años de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Bolivia que han tenido, sobre todo, una solidificación desde la toma de posesión del líder indígena y campesino Evo Morales al frente de los destinos de Bolivia. Juan Ramón Quintana ha acompañado desde el principio los gobiernos del presidente Evo Morales. En su biografía se habla de que fue militar, sociólogo, es político, fue ministro del gobierno de Evo Morales durante varios años. Pero si fuera a presentarse a los cubanos, a quienes a usted ahora pues tiene como sus anfitriones y que busca, por supuesto, en su misión estrechar aún más esas relaciones entre Cuba y Bolivia, ¿qué diría usted de Juan Ramón Quintana? ¿Y qué fue lo que llevó a un militar de formación como usted a incorporarse al movimiento de lucha y al gobierno del presidente Evo Morales? Bueno, yo te diría que fue un sentimiento de indignación que me llevó a acercarme a Evo a fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, cuando el gobierno norteamericano había ocupado militarmente la región del Trópico y cometía atrocidades. Yo era oficial del ejército y en mi condición de oficial del ejército, además estudiante de sociología, tenía conciencia de lo humillante que significaba que una potencia extranjera ocupara mi territorio, mi patria, y que por lo tanto lo que me quedaba no era otra cosa que expresarle a Evo. Era muy joven, yo era teniente, en mis últimos años casi capitán, y me acerqué, y Evo, como es una persona un poco desconfiada, creía que yo era casi como un emisario de un gobierno neoliberal, y entonces yo le expresé mi impresión acerca de la lucha del movimiento cocalero y la necesidad de enfrentar de una manera mucho más amplia esta ocupación militar. Siendo yo militar, conocía la manera como Estados Unidos había incursionado al dominio de las Fuerzas Armadas y por lo tanto discutimos con Evo la manera de
impedir que se siguiera cometiendo una serie de atrocidades, de violación de derechos humanos. Entonces mi acercamiento a Evo parte de este sentimiento de indignación, y posteriormente acompañé a Evo cuando él era dirigente y luego fue diputado. Entonces en su lucha desde la Diputación por la soberanía nacional, por los movimientos sociales, me encargaba de actualizarlo a Evo respecto a la situación internacional, pero en particular y fundamentalmente, diría, más concentrado en las acciones norteamericanas contra los pueblos de América Latina y particularmente contra Bolivia, porque mi objeto de estudio en la universidad para obtener mi licenciatura era precisamente la presencia norteamericana que había contaminado, que había envilecido a las Fuerzas Armadas y a la policía. Entonces, se trata primero de estudios militares, después de estudios de sociología, sí, en la Universidad Boliviana, y es usted un poco, podríamos decir, de los intelectuales, de los profesionales que se incorporan a ese movimiento campesino y también sustentan desde el pensamiento toda la evolución de la revolución de Bolivia, y que ha tenido, por supuesto, tiene al vicepresidente Álvaro García Linera, tiene a otros compañeros que han acompañado con su pensamiento esta revolución. Pero usted tuvo responsabilidades importantes. Ser ministro de gobierno implica todo una gran responsabilidad, sobre todo cuando al lado tiene un presidente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, ¿no? Sí, sí. Bueno, afortunadamente, bueno, Evo es una máquina de trabajo, ¿no? Y un presidente que se levanta a las 4:30, lo mínimo que tiene que tener es un ministro de la presidencia que se levante media hora antes, ¿no? De tal suerte que dormía muy pocas horas, como lo hacía el presidente, y lo hacía con enorme entusiasmo, con compromiso, con una mística, sabiendo que cada minuto, cada segundo del gobierno del presidente Morales contaba para la transformación de la historia del país. Entonces no había ninguna posibilidad de no hacer lo que se tenía que hacer en un momento tan importante, prácticamente desde principios del 2005, que empezamos a trabajar la estrategia de campaña, el programa político electoral, etcétera, etcétera, durante toda la campaña electoral del 2005, y obviamente ya le tocó al presidente Evo decidir el lugar desde donde yo podría aportar. Y bueno, y él tomó la decisión de designarme ministro de la presidencia, y ahí me tuvo casi 10 años. Y ha estado hasta prácticamente hace unos meses, 2017, estuvo como usted como ministro de la presidencia, y eso por supuesto le da un acercamiento muy importante a lo que está ocurriendo en Bolivia en términos políticos, sociales, económicos, que de eso me gustaría hablar un poco más adelante. Pero después de terminar esta labor, ha sido nombrado usted embajador en Cuba. ¿Bajo qué misión viene Juan Ramón Quintana a Cuba? ¿Cuáles eran sus, podemos decir, perspectivas? ¿Cuáles eran sus deseos cuando llegó como embajador a este país? Bueno, el presidente Evo básicamente me ha dado el mandato de fortalecer, de profundizar, de seguir construyendo esta relación entre el pueblo cubano y el pueblo boliviano en el marco de la diplomacia de los pueblos. El presidente tiene un amor, como decía Bolívar, desenfrenado por Cuba, una admiración, como hemos escuchado, por Fidel, por Raúl, por el Che, por la lucha del pueblo cubano. Entonces lo menos que podemos hacer en mi condición de embajador es contribuir a esta relación tan profunda que tiene Evo con el pueblo cubano, y eso significa un conjunto de tareas, pero entre las más importantes, además de seguir trabajando en el ámbito de la cooperación, de la solidaridad médica cubana o en el campo de la educación, hay que trabajar temas comerciales, hay que ver de qué manera bajo la filosofía de la economía complementaria, de la complementariedad económica, podríamos desarrollar un conjunto de proyectos, y lo estamos haciendo, lo estamos logrando.
Yo creo que uno de los acápites más importantes que hemos logrado los últimos meses es la compra de medicamentos. Es una adquisición significativa para lo que fue la relación comercial con Cuba. Estamos adquiriendo medicamentos e insumos médicos por un valor de 25 millones de bolivianos para este primer semestre, y hasta el final del año esperamos hacer una adquisición de unos 40 millones de bolivianos, lo que quiere decir que cerraríamos la gestión 2018 con una adquisición de 10 millones de dólares, algo que en realidad quiebra, rompe todas las marcas de la relación comercial. Hemos sido testigos, por supuesto, también aquí en la mesa redonda de ese amor de Evo por Cuba. No ha habido un momento en que ha estado por La Habana, en que le hemos llamado y no ha dejado de venir aquí a nuestro programa. Y bueno, tuvimos reciente un encuentro allá con él en Bolivia, y realmente siempre muestra ese cariño hacia Cuba, hacia la revolución, hacia Fidel. Pero usted hablaba de que viene a reforzar unas relaciones que ahora están celebrando 35 años de reanudarse, después de haber sido rotos por los gobiernos bolivianos de la época de 64, bajo las presiones norteamericanas, aquel intento de aislar a Cuba, al que Bolivia se sumó lamentablemente, pero 35 años después, o hace 35 años, se reanudaron esas relaciones, y yo decía que el gobierno de Evo marca un fortalecimiento de esas relaciones. Sí. Pero si usted fuera, retrocediera en la historia y marcara momentos de las relaciones de Bolivia con Cuba como naciones, y de estos últimos 35 años, ¿qué destacaría usted de esas relaciones? A ver, yo creo que un hito fundamental del cual no se conoce mucho es el apoyo que le otorga al estado de beligerancia de lo que ustedes llaman la guerra de independencia, la corta, 1868, 1878. Estamos conmemorando 150 años. Exactamente. Y fíjate que paradójicamente uno de los presidentes más satanizados por la oligarquía boliviana, que es Mariano Melgarejo, es el que emite un decreto supremo apoyando la condición de la beligerancia del pueblo cubano para liberarse del yugo español. A mí me pareció fantástico. Este es un capítulo de la historia boliviana que estaba desconocido y que lo estamos desempolvando para construir, para elaborar un trabajo, un libro probablemente, la relación Cuba-Bolivia. Pero más allá de esto, y más contemporáneamente, yo diría que de los últimos 35 años, si bien hace 35 años restablecimos las relaciones, en 1983, les recuerdo que a los 2 años de restablecimiento se instala un régimen de gobierno neoliberal, y por lo tanto gobiernos neoliberales que comulgan con la política norteamericana, y por lo tanto ese restablecimiento no habría significado gran cosa, a excepción de la invitación que le hiciera Jaime Paz Zamora a Fidel el año 1993. Por lo tanto, podríamos decir que en este ciclo neoliberal esta relación está todavía controlada por los Estados Unidos, y obviamente impregnados del miedo al poder imperial, los gobiernos neoliberales mantienen una relación distante. Y Evo, el 2005, esto quiebra definitivamente y empieza a tejer junto con Fidel con Evo, una relación que yo considero que es hoy indestructible. Han logrado construir un camino muy ancho de comunicación, de solidaridad, de trabajo conjunto, y por lo tanto en estos 12 años de gobierno hemos de alguna manera tratado de cancelar una deuda que el pueblo boliviano tenía con Cuba a partir de la ruptura, como tú dijiste, obligada de las relaciones por presión de Estados Unidos, de la ruptura de las relaciones en 1964. Paradójicamente, en 1964, un gobierno de la Revolución Nacional. Víctor Paz Estenssoro, que además tiene un doble discurso respecto a su relación con Estados Unidos, resulta que un gobierno de la Revolución Nacional rompe la relación con Cuba, algo que desde mi punto de vista es absolutamente vergonzoso, ¿no es cierto? Pero bueno, y entonces Evo lo que hace es maximizar el tiempo, aprovechar
todas las posibilidades para ese restablecimiento. Y déjame decirte, a ti y al pueblo cubano, en los 12 años hemos hecho lo que no hemos hecho en 100 años. Y entonces esta es una relación que se reconstituye a partir de la presencia de la Brigada Médica Cubana. Un factor clave en esa relación. Un factor absoluto, pero no solamente en términos de política social, sino también, yo diría, de economía política. Porque la presencia de la Brigada Médica Cubana, con 2.500, 3.000 médicos, le permite al gobierno del presidente o a nuestro gobierno, nos permite darle legitimidad y le permite revestirse de credibilidad, porque tienes médicos cubanos que llegan a los lugares más inhóspitos, que se trepan las montañas a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o que llegan a las comunidades indígenas donde jamás un médico había pisado una comunidad indígena, para asistir a los partos, para salvar a las mujeres, para atender a los ancianos. Y entonces tienes una brigada médica, junto con algunos médicos bolivianos, trabajando a lo largo y a lo ancho del país, cubriendo el 10% del número de municipios. Mira, Randy, esta brigada médica cubana, en los 12 años de trabajo, está llegando ha realizado 70 millones de atenciones médicas. Esto es algo inimaginable. Con la estructura de la salud pública boliviana no habríamos llegado a hacer 5 o 10 millones de atenciones médicas, porque además gran parte de los médicos bolivianos, y tengo que admitirlo, jamás habrían pensado en irse a vivir a las comunidades como han trabajado la Brigada Médica Cubana. 70 millones. A propósito que habla de eso, una de las cosas bonitas de esa relación, y tuvimos la oportunidad también de conversar con ella, muy joven, ministra de Salud Pública, la que tiene Bolivia, es precisamente graduada de nuestra Escuela Latinoamericana de Medicina acá en La Habana, y que ahora es la ministra de Salud de Bolivia, fruto de esa relación también y de esa cooperación en el ámbito de la salud entre los dos pueblos. Sí, el campo de la salud fue privilegiado, fue priorizado por Evo y por Fidel, y no solamente tuvimos las brigadas médicas, sino que se instaló el programa de la Operación Milagro. Estamos hablando casi de 700.000 operaciones gratuitas para la gente más pobre, de escasos recursos, en áreas urbanas, periurbanas, en ciudades intermedias, pero además con la Operación Milagro llegamos a atravesar la frontera, porque los beneficiados fueron brasileros, peruanos, argentinos, cruzaban la frontera a Bolivia y se beneficiaban de este trabajo extraordinario de los oftalmólogos cubanos. De tal suerte que Bolivia se convirtió en una plataforma de salud pública que se proyectaba en las regiones fronterizas. Logramos con este trabajo integrar la frontera, pero también se fue mucho más allá. Se logró en el campo de la salud, Randy, y esto es algo extraordinario que tiene que saber el pueblo cubano en su conjunto, gracias al esfuerzo del pueblo cubano, a la solidaridad del pueblo cubano, logramos erradicar el analfabetismo. Después de 7 proyectos fracasados para erradicar el analfabetismo, Evo lo logró junto con Fidel, con el programa Yo Sí Puedo. Y logramos sacar del analfabetismo casi a 1 millón de bolivianos que aprendieron a leer y escribir. La tercera nación latinoamericana, después de Cuba y Venezuela. Exactamente. Bolivia. Reconocido públicamente por la UNESCO. Y dimos el paso siguiente con el programa de postalfabetización. Yo sí puedo seguir con el método cubano, con profesores cubanos, con técnicos, con transferencia tecnológica, con los equipos que ustedes habían utilizado. Y bueno, en el ámbito de la educación, Bolivia se benefició enormemente, que fue otro programa que le dio muchísima penetración política al proceso de cambio, frente a una guerra, ¿no es cierto?, yo te diría descomunal del imperio para frenar
la presencia del proceso en las comunidades, los pueblos indígenas. Y de ahí otros programas que se desarrollaron en los últimos 10 años, como por ejemplo el desarrollo de la primera planta de industrialización de la caña de azúcar y del alcohol, del cual nos sentimos muy orgullosos, porque como Estado hoy día contamos con la planta más moderna de todo el país, con una capacidad de producción extraordinaria que ya está en funcionamiento gracias al acompañamiento de los profesionales cubanos. Hoy día tenemos profesionales cubanos técnicos que están trabajando en la instalación de plantas de liofilización, de procesamiento de productos de frutas tropicales en la parte oriental y en la parte del Chapare. Pero además de eso, hay otros programas en los cuales la cooperación, la solidaridad cubana ha sido extraordinaria. Y todo eso en medio de las circunstancias que ha enfrentado el proceso de cambios y transformaciones en Bolivia, enfrentando a una oligarquía que no quiere ceder espacio y por supuesto a un imperio. Pero eso le propongo hablar en un segundo segmento de nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto, embajador, y regresamos con usted. Bolivia sigue enfocada en su meta de ser soberana, especialmente en lo que tiene que ver en materia alimentaria. En 2017 este país registró un desempeño positivo en la producción de alimentos, logrando primero autoabastecerse, muy importante, pero además ser uno de los pocos países de la región que redujo las importaciones de alimentos. Me voy a la Bolivia, porque también se vivieron comicios judiciales este domingo. De hecho, hubo un pronunciamiento, un mensaje por parte del presidente Evo Morales, donde se hizo referencia a los resultados y al proceso. La derecha siempre va a querer que fracase Bolivia. Y nuevamente quiero decirles cómo antes se elegía. Antes los gobiernos neoliberales, que vienen también algunos de las dictaduras militares, que bajo la conducción de la Embajada de Estados Unidos se elegía a puertas cerradas. Y ante las recientes protestas contra las reformas del Código Penal boliviano, el presidente Evo Morales señaló que la oposición está utilizando este instrumento jurídico como excusa para justificar una conspiración contra su gobierno. Yo quisiera decirles a esos que mienten por los medios de comunicación, preparan en redes sociales esas mentiras, que demuestre que vayan con artículos del Código Penal. Y si de verdad, hermanas y hermanos, algún artículo afecta a algún sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente. Este miércoles se dio inicio al año judicial 2018 en el Estado Plurinacional de Bolivia, una apertura que ha estado marcada por el acto de posesión liderado por el presidente Evo Morales de los nuevos magistrados del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, que recordemos fueron electos por voto popular directo en unos inéditos comicios celebrados el 3 de diciembre pasado. El presidente Evo Morales ha advertido de que podría estar en marcha una conspiración en contra de su gobierno a través de la movilización que iniciaron los médicos hace 46 días con una huelga indefinida en los hospitales estatales. Por ello anunció que adoptará medidas que le permiten la Constitución y las leyes vigentes para normalizar los servicios de salud, ya que el jueves de la semana pasada el propio presidente aceptó todas las demandas del sector médico, pero este sector no ha retornado al trabajo. Por ello, es decir, el pueblo boliviano, al ser un mandato constitucional y una obligación del gobierno dar cumplimiento a lo establecido en nuestra legislación, he decidido, por la salud y por la vida de nuestro pueblo, realizar todas las acciones constitucionales y también legales para que retorne la atención médica y los servicios de salud a nuestro pueblo y al pueblo boliviano. Pero un recuento de algunas de las noticias del último mes y medio, pudiéramos decir, en Bolivia, frente a la producción que intenta pues hacer avanzar la revolución en Bolivia, la búsqueda de la soberanía alimentaria, el crecimiento de la economía, los intentos también de crecer en el ámbito de las relaciones con América Latina, ha estado
pues esas noticias que veíamos de los intentos de la oposición de sabotear las elecciones de magistrados, estas expresiones y manifestaciones del sector médico en Bolivia, y por detrás, por supuesto, también las amenazas, la intervención y las expresiones del gobierno norteamericano de Donald Trump. De eso queremos hablar un poco ahora, señor embajador. ¿En qué perspectiva usted sitúa en este momento el enfrentamiento que se está dando entre la revolución, el proceso conducido por el presidente Evo Morales y las fuerzas de la oligarquía de derecha en Bolivia? ¿Qué papel está jugando Estados Unidos en esa estrategia frente al gobierno del presidente Evo Morales, que en nuestra opinión, por supuesto, hoy constituye una de las fortalezas más importantes que tiene la izquierda, el movimiento progresista en América Latina, y por supuesto elemento clave en el sostenimiento de los cambios y las transformaciones que ha tenido América Latina? Bueno, yo empiezo por lo último que acabas de decir, Randy. Estamos en un momento en el que se puede decir que se pretende instalar el síndrome de la venezolanización. Se pretende trasladar toda esta maquinaria conspirativa que operó durante 2 años contra Venezuela, trasladarla a Bolivia para replicar el modelo de agresión que ha sufrido Venezuela. Y esto implica, por supuesto, darle la máxima prioridad a la desestabilización, considerando lo que tú acabas de decir, que Bolivia se ha convertido en la punta de lanza, en realidad, de un modelo alternativo al gran proyecto neocolonizador norteamericano, que el pueblo boliviano lo ha rechazado a través de la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los recursos naturales y de todas las políticas vinculadas a la recuperación de la soberanía nacional. Consecuentemente estamos enfrentando, yo diría, otro de los capítulos que está escalando políticamente vinculado a un plan de desestabilización absolutamente claro, que hoy día se hace muy visible, no tanto a partir de los partidos políticos. No hay oposición de los partidos políticos, porque los partidos políticos están viviendo el tiempo del mayor descrédito después de haber casi destruido el país, de haberse vinculado al golpe cívico prefectural del 2006-2008 y de haber acompañado esta aventura demencial del separatismo. Por lo tanto, el lugar de los partidos políticos hoy día en Bolivia es mínimo. Lo que pasa es que se ha instalado una nueva manera de desestabilizar a través de colectivos ciudadanos aparentemente despolitizados, que estarían expresando su malestar, ¿no es cierto?, contra el gobierno por un conjunto de desaciertos o por distintas razones. Entonces estamos... Como las estrategias de la revolución de colores. Exactamente. De lo que han hecho en varios países. Exactamente. Estamos en un momento en que se está instalando toda esta plataforma de desestabilización, y entonces ahí aparecen colectivos de jóvenes, de mujeres, pero paradójicamente, ¿no?, de actores que están fuertemente vinculados con organizaciones no gubernamentales o que están recibiendo financiamiento de la cooperación de gobiernos extranjeros o de agencias de seguridad, por supuesto, de los Estados Unidos. Pero el tema aquí que se plantea es el siguiente. Esta es una fase de la conspiración que va a tener cotas, seguramente de conflictividad muy altas, y que no van a tener parecido a las experiencias conspirativas del 2006 al 2015 o 2016, teniendo en cuenta que estamos pasando, yo diría, un periodo de transición hacia un proyecto de desarrollo económico mucho más potente, mucho más vigoroso. Y sobre todo porque viene un proceso político muy importante de cara a que en el 2019 habrá elecciones, que exactamente, es un tema del que me gustaría profundizar. Pero usted señalaba elementos importantes.
que no solo lo ve desde la expresión práctica, y cuando estuvimos ahora recientemente en Bolivia, tuvimos la oportunidad de estar allá en un encuentro de intelectuales, veíamos esa búsqueda de conflictividad. Incluso uno no entiende cómo en un proceso inédito, democrático, como es elegir los jueces, que fue un proceso que se planteó el gobierno del presidente Evo Morales, estas fuerzas intentaron en todo momento boicotear el proceso de elección de los jueces. Claro, se sabe que en América Latina los jueces se han convertido en una de las fuerzas para dar los golpes contra el movimiento de izquierda, el movimiento progresista, por eso no les conviene una elección popular, pero se da un movimiento contra eso que intenta generar una expresión popular que vaya contra el gobierno del presidente Evo Morales. Pero decía que no solo se ve desde la práctica, sino que usted ha estudiado profundamente cómo ha trazado el gobierno de Estados Unidos la estrategia, porque usted estuvo analizando todos los cables de Wikileaks sobre Bolivia, ha publicado 2 libros sobre eso, recientemente se presentó una acá en La Habana. ¿Cuáles han sido, pudiéramos decir, las matrices con las que Estados Unidos ha estado trabajando esa estrategia contra Bolivia? Bueno, fundamentalmente tienes una matriz comunicacional que está instalada en redes sociales a partir de una estrategia de la mentira, ¿no? De la difamación, de la calumnia, que eso erosiona, ¿no es cierto?, la subjetividad del ciudadano, que está poco atento hoy a leer o a obtener información mucho más objetiva. En el marco de la estrategia comunicacional norteamericana, por supuesto, el envilecimiento de analistas políticos pagados por el gobierno de Estados Unidos, que todos los días van golpeando la credibilidad del presidente Evo, medios de comunicación alineados de manera indecorosa a la política que sale de la embajada. Pero por otro lado tienes otros actores que también están alineándose, como la Iglesia Católica, sectores como las organizaciones no gubernamentales que reciben bastante financiamiento para hacer campañas políticas, un sector del empresariado privado que por supuesto nunca va a estar conforme con el recorte de sus prerrogativas o sus privilegios, ¿no es cierto?, del pasado. Y además de eso tienes a otros colectivos como los colegios médicos que quieren impedir que se aplique un sistema universal de salud, porque las clínicas privadas o las farmacias o los médicos que desarrollan sus actividades privadas se verían controladas o fiscalizadas. Entonces hay una estrategia de articulación a nivel de colectivos, a nivel de regiones, y obviamente operadas por los famosos comités cívicos, que no tienen ninguna representación ni democrática, ni mucho menos, son autonombrados a imagen y semejanza del interés político, y entonces tienes una articulación. Pero además hay que agregar también la penetración de la mano de los Estados Unidos a nuestras propias organizaciones sociales, que me parece algo... Que es uno de los temas que conversábamos con Álvaro García Linera recientemente, y decíamos, bueno, esta es una revolución que llega al poder precisamente por la fuerza de los movimientos sociales. Claro. Y lo que se intenta es minar esa fortaleza que son los movimientos sociales, creando especies de movimientos sociales alternativos. ¿Cómo fortalecer entonces en esta etapa 2018-2019 ese poder de los movimientos sociales, esa fuerza de los movimientos sociales en los espacios de la calle, ya no solo en los espacios, pudiéramos decir, más internos de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que las organizaciones sociales los movimientos sociales en general han sufrido golpes morales muy fuertes a partir de un hecho de corrupción que fue sancionado obviamente por las autoridades competentes y que sufrieron un momento de repliegue por este episodio lamentable. Pero hoy día el desafío que tienen las organizaciones sociales es volver a ocupar las calles. No hay otra posibilidad para seguir avanzando en el proceso que ocupar las calles, retomar la iniciativa política, la movilización. En Bolivia nunca se ganó un solo derecho ciudadano que no sea en la calle, que no sea en la movilización, que no sea en la protesta, que no sea en la rebelión. Y entonces tenemos que volver, ¿no es cierto?, a esta, yo diría, a esta dinámica de recuperar la calle
de restablecer el debate político interno, de trabajar con los jóvenes fundamentalmente, que son los que hoy día están semisecuestrados por las narrativas, ¿no es cierto?, anti-evistas o anti-proceso democrático o revolucionario cultural de Bolivia. Hay una fuerte penetración, fundamentalmente en colectivos de jóvenes, que hay que contrarrestar. Pero además de eso, yo te diría que está en marcha, y hay que tomar nota, está en marcha también un socavamiento de la unidad, tanto de las Fuerzas Armadas como de la propia policía, porque ahora se vienen con todo. Se vienen con todo, ¿por qué? Porque hemos dado tales saltos cualitativos en materia de transformación económica, política, cultural, ¿no es cierto?, que la revolución se hace como imparable, mucho más a partir de este gran salto tecnológico y a partir de esta fase de acumulación económica para el desarrollo industrial. Entonces, ¿cuál es el mayor temor del imperio? Que Bolivia se constituya en un gran proyecto de desarrollo industrial, energético, agroalimentario, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, sin seguir el modelo norteamericano. Es decir, desplegarse a las exigencias norteamericanas. Exactamente. Sobre todo a partir de que uno de los grandes, podemos decir, mitos, uno de los grandes ataques al triunfo del presidente Evo Morales en su primer mandato era que como un indio iba a dirigir una nación, que sabía de economía, qué podía hacer en la economía de ese país. Bueno, y ese país es el que más ha crecido en América Latina en los últimos años, es el que mantiene un crecimiento más estable de su economía, y se ha permitido obras extraordinarias como el teleférico de La Paz, que es una cosa increíble. ¿Cómo han logrado articular esa visión económica que les ha permitido poder fortalecer la economía y a la vez impulsar esos programas sociales? Bueno, te tengo que decir como la fórmula Evo. La fórmula Evo es la suma de los movimientos sociales que te da potencia plebeya, potencia política, que es el respaldo de la nacionalización. Nacionalizas los recursos naturales y tú tienes un excedente de la nacionalización. Y estos recursos los conviertes en política social, subvenciones a la energía, subvenciones al desarrollo agrícola, subvenciones al combustible, pero además generas crédito, ahorro interno, diversificas el mercado interno, pero fundamentalmente redistribuyes. La magia de la economía hoy día, de la matriz económica boliviana: nacionalización, redistribución, política social, inversión interna, ahorro interno y fundamentalmente una racionalidad, te digo no en términos liberales, sino más bien yo diría como una templanza económica en el manejo de los recursos. Tienes más recursos, hemos invertido la ecuación. Antes de Evo, el 83% de los excedentes producidos por el gas y el petróleo se iban al extranjero. Con Evo Morales, el 82% se queda en Bolivia. Por lo tanto, se terminó la historia del saqueo. Esos excedentes, hoy día el gobierno los coloca en el mercado interno, de tal suerte que esto circula en la economía, se distribuye. Eso ha permitido, Randy, bajar yo diría, no hemos derrotado todavía la extrema pobreza, pero hemos bajado en menos de 10 años del 38% de extrema pobreza, 4 de cada 10 bolivianos extremadamente pobres, al 16-17%. Y hemos permitido un crecimiento del Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares que recibimos en el 2006 a 34.000 millones de dólares hoy. Hemos logrado tener un ahorro interno de 23.000 millones de dólares cuando apenas teníamos 6.000 o 7.000 millones de dólares, o el crecimiento del producto per cápita de 1.200 dólares que recibimos en el 2006, hoy día tienes más de 3.000 dólares en Bolivia. Eso ha permitido también el desarrollo de la clase media. Hemos sacado
de una población de más o menos 2 millones de habitantes. Los hemos colocado en condiciones de clase media, por lo tanto ha aumentado el consumo. El problema ahí no es ya tanto economía. La matriz económica está marchando, tenemos un crecimiento sostenido de los últimos 2 años en promedio del 5%. Acabamos de terminar el 2017 con un crecimiento del 4.3%, estimado para el 2018 5%. Hemos crecido en promedio al 5% en los últimos 12 años. Hemos mantenido una inflación moderada de entre el 4 y el 6%. Pero yo te diría que ahora que está instalada la matriz económica, una de las debilidades es la politización del desplazamiento, del ascenso social. Que es un elemento que influye en Bolivia y en todos los movimientos progresistas. Lo que ha pasado es que con los gobiernos progresistas se ha creado una clase media más amplia, pero ha faltado acompañar eso con esa politización, ese trabajo ideológico, ¿no? Exactamente, política. Pero viene un elemento importante que es el proceso de reelección, y eso me gustaría hablar entonces en el último segmento de nuestra mesa redonda. Y les propongo hacer otro alto, embajador, y regresamos de nuevo con nuestros televidentes y radiantes. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Misión cumplida por la refundación de la Bolivia unida. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar. Proclamo Santo cariño, promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario. Bueno, la reelección del presidente Evo Morales como el próximo objetivo político de la revolución boliviana, las recientes conmemoraciones de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, otros elementos sin duda que también me gustaría reflexionar, conversar con el embajador de Bolivia en nuestro país. Juan Ramón, viene ahora la batalla dura, viene la batalla de la reelección. Sin duda la revolución ha entendido y ha luchado porque el presidente Evo Morales tenga el derecho de presentarse nuevamente a seguir conduciendo los destinos de Bolivia a partir de todo lo que ha significado su trabajo al frente del gobierno boliviano. ¿Cómo usted ve esa batalla 18, 19 y qué importancia le ve dentro del contexto latinoamericano a lo que pueda pasar en Bolivia en el año 2019? Sí, esta va a ser la madre de las batallas, Randy. Y va a ser la madre de las batallas en la medida en que como proceso democrático y cultural estamos apostando para llegar al 2025, al bicentenario de creación de Bolivia, cumpliendo los sueños de la mayoría de los bolivianos. El sueño de erradicar la extrema pobreza, el sueño de entregar a los bolivianos un país industrializado, el sueño de desarrollar capacidades tecnológicas y científicas, el sueño de entregarle al pueblo boliviano, a la población con los mejores niveles de educación, de bienestar y por supuesto de salud. Por lo tanto, estos objetivos
que son los que van a consagrar estas aspiraciones de todos los bolivianos, y fundamentalmente con el orgullo de haber quebrado toda una cultura de satanización contra el propio boliviano. Eso no lo tolera la derecha, como no lo tolera el imperio norteamericano. ¿Cómo podría tolerar el imperio norteamericano que el Estado plurinacional, que no sigue la receta de Washington, y que además, cómo podría tolerar el gobierno norteamericano que un país intervenido por ellos durante casi un siglo, un país humillado por los norteamericanos, un país que ha sido controlado a control remoto por los Estados Unidos, se le vaya de las manos? Pero además se le vaya de las manos, ¿no es cierto?, instalando un modelo de desarrollo económico, político y cultural que puede ser capaz de contagiar favorablemente en la región. Por lo tanto, es el niño díscolo, es el mal ejemplo que tiene que ser de alguna manera castigado, ¿no? Yo tengo la impresión de que está en marcha una política de escarmiento contra Bolivia, y el presidente se ha convertido hoy en un objetivo estratégico. Inclusive me arriesgo a decir que su vida corre peligro, porque llegar al 2025 con un país distinto después de haber sido sometido en condición de semicolonia, esto sería intolerable. Por eso han intentado generar todo ese movimiento contra la reelección, porque es que no hay figura política hoy en Bolivia, lo constatamos allí, que pueda equipararse con Evo Morales. No tiene un oponente político, y lo que estaban apostando era que Evo no pudiera ser candidato para intentar revertir el proceso. Creo que la estrategia ahora quizás, Juan Ramón, sea tratar de que superen obligar a ir a una segunda vuelta para unir todas las fuerzas de derecha contra Evo. ¿Pudiera ser esa una estrategia, o hacia dónde tú crees que van a encaminar los ataques contra el proceso ahora hacia la reelección? Yo tengo la impresión de que el plan A es la política blanda, es decir, tratar de erosionar como hicieron con el caso de la Zapata. Exactamente. Tratar de crear todas las condiciones contra el presidente, desacreditarlo. Es una guerra contra la reputación de Evo, por un lado, pero yo creo que el plan B está en marcha, y es un plan vinculado a un otro tipo de golpe. Pero además, Randy, no hay que perder la perspectiva, no hay que perder de vista que Bolivia, junto a Venezuela, junto a Cuba, hoy día todavía se constituyen en esta trinchera antiimperial que, bajo las hipótesis norteamericanas, tienen que ser desmanteladas. Y este objetivo estratégico de los Estados Este tiene que ver con la necesidad que no se repitan más en las próximas décadas, ¿no es cierto?, este tiempo, yo diría, luminoso que ha tenido América Latina para romper las distintas formas de dependencia de los Estados Unidos, y el de haber aprendido que en América Latina es posible, ¿no es cierto?, romper la dependencia y el dominio norteamericano, como lo ha hecho el pueblo cubano, como lo ha hecho el pueblo venezolano y como lo hemos hecho nosotros. No es casual que el presidente Evo haya expulsado a USAID, a la DEA, a la CIA, al embajador. Pero el objetivo de convertir a Bolivia en un escenario de inestabilidad, llevando al umbral de un conflicto mayúsculo, tiene que ver también con la necesidad que tiene Estados Unidos de despejar a los actores, a las potencias emergentes que hoy día tienen una mayor presencia en América Latina, como China y Rusia. En las condiciones en las que estamos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en estas condiciones, la posibilidad de recuperar el dominio hegemónico sobre América Latina, teniendo a estas potencias emergentes competitivas en América Latina, les resulta muy difícil lograr sus objetivos. Por lo tanto, América Latina se ha convertido en un tablero
de ajedrez muy complejo, sobre el cual probablemente no tengamos todavía la suficiente lucidez para entender que estamos en medio de una disputa geoestratégica como región. Y lo que nos corresponde es a asumir con la mayor conciencia histórica, ¿no es cierto?, el rol que nos toca jugar en esta disputa, y por lo tanto tendremos que trabajar en una política de alianzas, de fortalecimiento, de profundización de la relación Cuba, Bolivia, Venezuela, el de densificar este tejido de relaciones, de comuniones, de comunidad, porque Cuba, Bolivia, Venezuela, tenemos historias comunes, que son las historias comunes de América Latina, de haber sido colonizados por el Imperio Español, de haber sido dominados por el Imperio Norteamericano durante casi un siglo, y entonces esta comunión tiene que convertirse en la posibilidad, ¿no es cierto?, de forjar una trinchera que permita contener esta agresión tan alevosa de parte de Estados Unidos, y hoy más que nunca a la cabeza de Trump, para el cual nuestros países más o menos se han convertido en cañerías, ¿no? Usted hablaba de historias comunes, de momentos que definen esa historia de nuestros países, y hay que hablar precisamente de un elemento que yo creo que en el valor de la presidencia de Evo Morales no solo hay que reconocer el crecimiento de su estatura política, la demostración de las posibilidades económicas de su país, el hecho extraordinario de convertirse en un gran comunicador también, es un extraordinario tuitero, hay que estar en Twitter ahí para ver al presidente Evo Morales todos los días mandando mensajes, incentivando también a las cosas que hay que hacer, sino que también ha tenido el valor de reivindicar en su país a la figura del Che Guevara. Sí. Y veíamos ese homenaje que se hacía al Che en Valle Grande, lo que pasó el año pasado durante todo el año en Bolivia, y creo que esa también es una de las grandes contribuciones del gobierno de Evo Morales a esas relaciones entre Cuba y Bolivia. Sí, yo ahí rescataría dos cosas. La primera es la gran inspiración del Che, de Fidel, de Raúl, de Camilo, este patrimonio moral, político e ideológico de estos grandes sujetos de la historia cubana y latinoamericana. Pero también, cuando estoy pensando en el Che, en Fidel, yo creo que Evo ha logrado una de las victorias morales mayúsculas que tienen que ver con la cultura de la satanización imperial. Y en estos 12 años, Evo ha logrado revertir toda esta campaña de medio siglo que ha llevado adelante Estados Unidos para poner al pueblo boliviano contra el pueblo cubano. Evo tuvo la capacidad magistral de esta reconciliación del pueblo cubano con el pueblo boliviano, derrotando esta estrategia cultural para ponernos de espaldas. En estos 12 años, hoy día más que nunca, el pueblo boliviano le debe un reconocimiento, un cariño al pueblo cubano, a sus médicos, al pueblo cubano, a la revolución cubana, a Fidel. Hoy día no hay un lugar en el territorio boliviano que no se crispe de emoción cuando piensa en el Che, cuando piensa en Fidel, cuando piensa en Raúl, porque sabe que ese pueblo cubano ha sido tan explotado, tan asediado, como el pueblo boliviano ha sido tan intervenido por esta mano tan despótica del imperio. Entonces, esta comunión ha hecho que nuevamente, ¿no es cierto?, Bolivia ratifique su condición de un país antiimperial, insisto, inspirado en estas luchas de liberación de Fidel, de Raúl, del Che. Para Evo, tú sabes que Evo lleva la figura del Che en su chamarra, ¿no? No se la desprende porque él cree que lo comunica.
y tiene en la cabeza y tiene en el corazón la inspiración de Fidel, porque a Fidel lo ha considerado como su abuelo, lo ha considerado, y tú sabes que en el mundo andino el abuelo es la figura más entrañable, a la que se le debe el mayor respeto, porque el abuelo es el que encarna el conocimiento y la sabiduría de los siglos, ¿no?, que han pasado. Y el abuelo es el que carga el pasado, pero que mira el presente. Y entonces Evo, con esa lógica aymara, tiene atravesado el corazón y la cabeza con Fidel y con el Che. Por lo tanto, la fuerza, la mística, la capacidad de lucha del Che está iluminada por la fuerza, por la capacidad, por las ideas, ¿no?, por esta lucha que han librado el Che, Fidel, para liberar al pueblo cubano. Bueno, es parte también de esa historia común que hemos construido bolivianos y cubanos, y que usted tiene la altísima misión también de contribuir ahora desde su puesto de embajador. Es un placer que esté con nosotros acá en La Habana, después de sus altas responsabilidades en el gobierno del presidente Evo Morales, pues que ayude a seguir solidificando esas relaciones entre nuestros dos pueblos, y por supuesto no será la última vez, embajador, que estará aquí con nosotros. Le agradezco esta primera oportunidad, esta posibilidad también de que usted pueda intercambiar a través de la mesa redonda con nuestro pueblo. Invitarlo en otro momento también. Se intensificará seguro el debate, las acciones políticas en Bolivia, y tendremos que analizar eso acá en nuestra mesa redonda, así que lo estaremos invitando en otro momento, y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Randy, y además un privilegio compartir mesa redonda contigo y con el pueblo cubano. Muy feliz. Bueno, gracias, embajador. Nos vemos entonces en otra ocasión. Claro. Nos vemos mañana entonces nosotros en una nueva mesa redonda.